Cordial saludo, estudiantes. En la siguiente grabación les voy a presentar las principales características de la perspectiva de personalidad de Carl Rogers, que es el primer autor que vamos a ver para revisar los principales enfoques de la psicología humanista. La primera idea principalmente Rogers tenía una consideración frente a las capacidades de los individuos, en donde consideraba que todos los seres humanos teníamos una tendencia innata, más o menos se planteaba como algo que viene con nuestro propio proceso de nacimiento y con nuestro propio proceso de desarrollo, y es una tendencia hacia el crecimiento y hacia el desarrollo. Desde allí, Carl Rogers lo que planteaba era que los seres humanos teníamos una tendencia y una búsqueda constante hacia nuestro desarrollo y hacia nuestro crecimiento como seres humanos. Desde allí se planteaba que todos los individuos construían sus experiencias de tal forma que pudieran a partir de allí responder ante las demandas del ambiente que ellos estaban observando. Desde allí es que se plantea la idea fundamental para este autor, y es que el desarrollo y el crecimiento para este individuo nos lo va a marcar dentro del contexto de la psicoterapia la persona que está en ese momento en el proceso de atención, y no va a ser el terapeuta el que va a estar dirigiendo y rigiendo el proceso. Desde aquí se plantea entonces que los seres humanos tenemos siempre una tendencia hacia mantener, mejorar y preservar nuestro propio desarrollo personal. Eso nos permite a nosotros generar una búsqueda constante para mantener nuestra supervivencia. Adicional a esto se plantea que este primer concepto busca que los individuos siempre estén construyendo dentro de sus experiencias cada una de las situaciones o cada una de las vivencias que viven, que la utilizan para su propio crecimiento, es decir, ellos van a buscar que cualquier tipo de situación encaje con lo que para ellos está en esos momentos vigente como construcción de realidad. Desde allí, los seres humanos se van a encontrar en la forma como responden ante las situaciones ante dos tendencias: lo que se denomina como la tendencia a la realización, que permite que este sujeto integre la experiencia hacia su propio proceso personal y que logre articularla con la definición de la persona que considera que él es, o una búsqueda de este sujeto o una sensación de sufrimiento y dolor que implica que este sujeto se intente como defender de las situaciones en las que se encuentra o de las situaciones en las que se encuentra presente. Como segundo concepto a identificar dentro de esta perspectiva, se plantea el proceso de valoración organísmica. El proceso de valoración organísmica se debe considerar como un pequeño filtro que nos permite a nosotros organizar las situaciones y las experiencias que nosotros tenemos a lo largo de la vida. Esto implica que el sujeto va a identificar la situación, la va a valorar de una forma en términos positivos o negativos, y en relación a eso va a encontrar las mejores acciones para poder responder. Pero al mismo tiempo, lo que va a hacer este mismo individuo es que va a poder integrar o va a poder reconocer cómo los resultados de sus acciones le permiten soportar o le permiten apoyar su definición de sí mismo, o le permiten a él identificar que este tipo de acciones o que este tipo de resultados no van en coherencia con lo que este sujeto plantea, que van en coherencia con su definición personal. Esto al mismo tiempo nos marca a nosotros otra característica sobre el funcionamiento del sujeto, y es que dependiendo de los resultados que nosotros tenemos, reconocemos o identificamos qué comportamientos nos sirven o van en coherencia con nuestro propio proceso y nuestro propio bienestar, y qué comportamientos en definitiva vamos a tener que evitar porque no se conectan con la persona o con la definición que nosotros tenemos de nosotros mismos. Como siguiente concepto, Carl Rogers plantea la definición del sí mismo. El sí mismo se construye como las características o cualidades que este individuo considera sobre sí. Estas características o estos reconocimientos sobre quién es él
se van construyendo a medida que este sujeto va atravesando su ciclo vital, y esto implica que nosotros alrededor de toda nuestra vida vamos a estar generando una elaboración sobre nuestro concepto de sí mismo, es decir, sobre la persona que nosotros consideramos que somos. Frente a este concepto, Carl Rogers plantea dos características fundamentales. Una que se denomina sí mismo real, que implica todas las definiciones que nos permiten a nosotros reconocer o poder plantear quiénes somos nosotros en el momento en el que nos encontramos, en el momento en el que hacemos la descripción, y una segunda característica que se plantea a sí mismo ideal, que implica la imagen o el tipo de persona en que nosotros queremos llegar a convertirnos. Entonces, si ustedes lo piensan gráficamente, serían como los dos límites entre lo que yo considero que soy y lo que considero que quiero llegar a ser. Esta concepción sobre sí mismo o esta definición sobre quién soy se construye en función a tres características, que van a ser lo que yo pienso de mí, es decir, lo que yo he logrado construir a través de mis acciones y a través de los resultados que tengo en las interacciones con el contexto. Por otro lado, se alimenta también en lo que la gente piensa de mí, que básicamente se termina reconociendo o se termina identificando a través de la forma como las otras personas responden ante mi presencia o ante las acciones que genero. Y en última medida, se plantea lo que yo considero, lo que yo creo que la gente piensa de mí, que va a ser mi interpretación sobre esas acciones que los individuos desarrollan ante mi presencia o ante las respuestas que yo tengo en las interacciones con el ambiente. Por otro lado, Carl Rogers plantea otro concepto o su aplicación a los fundamentos en términos metodológicos que vimos dentro de la psicología humanista, y a esta la denomina mundo de la experiencia. Básicamente el mundo de la experiencia va a ser la construcción que nosotros hacemos sobre la realidad en la que nos encontramos. Fundamentalmente va a ser la percepción que nosotros tenemos de las situaciones que atravesamos o de las situaciones que estamos viviendo en estos momentos. Se plantea que nosotros vamos a hacer un ejercicio de observar uno de los fenómenos con los que nos estamos enfrentando, y en función a eso le vamos a dar unas cualidades o unas características. Esas cualidades o características terminan siendo una construcción propia del sujeto más que una respuesta pura y objetiva al fenómeno o al objeto con el que nos estamos relacionando. Se plantea que este mundo de la experiencia también va aumentando con relación a nuestra edad, y es precisamente porque nosotros alrededor de nuestra vida podemos tener múltiples acercamientos a los mismos objetos. Y desde allí nuestro acercamiento inicial no va a ser el mismo a cuando nosotros nos encontramos un objeto 2, 3 o 4 veces. Y en función a esto también se plantea que el mundo de experiencia es la base para que el sujeto comprenda y defina los fenómenos, pero también para que él pueda reconocer cuáles pueden ser las mejores acciones para dar respuesta ante esas situaciones en las que se encuentra presente o que está atravesando. El siguiente concepto que Carl Rogers plantea para su concepción sobre la personalidad son las consideraciones positivas. Carl Rogers tiene una idea, y es que todos los individuos vivimos o nos desarrollamos en un contexto social. Como nosotros vivimos y nos desarrollamos en un contexto social, desde nuestro nacimiento vamos a intentar garantizar nuestra propia supervivencia. Esta construcción la vamos a hacer como parte de nuestras propias percepciones, y en función a eso nosotros vamos a intentar generar una serie de acciones para poder sentirnos aceptados, amados, y que sintamos que encajamos dentro de los contextos o dentro de las relaciones en las que nos encontramos presentes. Esto Carl Rogers lo comprende o lo plantea como una necesidad que hace parte de todos los individuos, por eso se plantea como necesidad universal, y desde allí en muchos momentos va a moldear nuestro comportamiento o las formas como nosotros creemos que debemos responder a unos determinados contextos, y se plantea como un marcador para las desviaciones en la tendencia innata a la realización. Lo que se plantea entonces es que los individuos, para poder reconocer que deben ser aceptados dentro de un contexto, dentro de una relación en particular, pueden empezar a
responder más a las demandas de las acciones y de las relaciones en las que se encuentran que a su propia percepción frente a las situaciones que vive. Carl Rogers plantea 3 características sobre las consideraciones positivas. La primera es la consideración positiva condicional. Aquí se va a plantear que son las relaciones externas al sujeto mismo las que les van a demandar a este individuo una serie de acciones particulares para sentirse aceptado o sentirse reconocido dentro de ese contexto en el que se encuentra. En segunda línea, Carl Rogers plantea las consideraciones positivas incondicionales, en donde este individuo, independientemente de sus acciones, va a tener la posibilidad de construir su propia visión y actuar en coherencia a ella. Eso quiere decir que va a ser aceptado de una forma incondicional por parte de las relaciones o de los sujetos con los que se encuentra en esos momentos dentro del contexto particular en el que se está relacionando. En última línea, Carl Rogers plantea las consideraciones positivas por uno mismo, que van a ser condiciones o comportamientos que el sujeto va a identificar, sea por su propia historia o sea por su acercamiento en otros momentos a los objetos con los que está entrando en relación, a formas particulares de comportarse dentro de ese contexto particular o dentro de ese contexto de relación en el que se encuentra. Y en función a eso, pues el sujeto mismo va a identificar que debe responder de una forma particular, y esto puede en algunos momentos ir en contra de lo que él puede sentir o de lo que él puede percibir que es la respuesta necesaria ante ese contexto en el que se encuentra. El siguiente concepto que desarrolla Carl Rogers es el concepto de congruencia e incongruencia. Carl Rogers va a plantear entonces que todos los individuos vamos a estar en un entorno en el que nos vamos a estar relacionando con situaciones o con personas que son externas a nosotros. En función a eso, se plantea que las experiencias que el sujeto vive deben entrar o deben encajar con su concepción sobre la persona que es decir, sobre su concepto de sí mismo. Lo que se plantea como congruencia es precisamente que este sujeto, con su concepción sobre quién es o sobre su concepción de sí mismo, va a poder entrar a encajar estas situaciones o esta forma de responder ante esta situación con esas características que él define de la persona que cree que él es. Esto tiene 3 características particulares para hablar del concepto de congruencia, que son lo que el sujeto expresa o la comunicación que el sujeto puede tener con su contexto, lo que ocurre con la experiencia, que es el elemento o el objeto con el que entramos en relación, y lo que el sujeto percibe tanto de la situación para poderla definir como de los resultados de sus acciones una vez que ha podido entrar en interacción con ella. Finalmente, Carl Rogers plantea que las relaciones sociales son una de las bases más importantes para el desarrollo y el crecimiento del ser humano, básicamente porque solamente en el momento en el que nosotros nos encontramos en relación con un objeto o con un sujeto, tenemos la posibilidad de afianzar nuestros recursos, de identificar características sobre la persona que nosotros construimos o consideramos que somos, pero además también tenemos la posibilidad de alimentar, adicional a esto, recursos que no consideramos que tenemos disponibles o acciones que no identificamos hasta ese momento que podemos desarrollar para poder entrar en interacción con los contextos en los que nosotros nos podemos encontrar. Finalmente, Carl Rogers nos va a plantear que aquellos individuos que logran ser congruentes y que en función a esto son sujetos que tienen un alto grado de integración, Rogers los va a plantear o los va a definir como la persona que funciona plenamente. Tiene básicamente 3 características. El sujeto tiene la capacidad para abrirse e identificar las situaciones en las que se encuentra o en las que entra en relación. Tiene la posibilidad de identificar, de caracterizar y de actuar en estas situaciones en coherencia al momento en el que se encuentra en el presente. Y finalmente, el sujeto tiene la posibilidad de reconocer y de valorar sus propias concepciones o sus propias definiciones sobre el tipo de experiencia que está vivenciando en ese momento presente.